Si alguna vez te has preguntado cómo la obsesión de Hollywood por el cuerpo perfecto se convirtió en una crisis en toda regla, estás a punto de ver la respuesta escrita en los rostros de sus estrellas más importantes. En la carrera por mantenerse delgadas, relevantes y listas para las cámaras, muchas recurrieron a Ozempic, la llamada inyección milagrosa que promete una transformación de la noche a la mañana. Pero para algunos, los resultados fueron mucho más allá del brillo de la alfombra roja. Los rostros se demacraron, los cuerpos se encogieron demasiado rápido y la salud comenzó a deteriorarse detrás de los filtros y los vestidos de diseño. En una industria basada en la imagen, estas drásticas transformaciones se convirtieron tanto en un espectáculo como en una advertencia. Desde actores queridos que ahora parecen irreconocibles hasta cantantes que admiten que no pueden dejar de usarlo. Estas son las estrellas que llevaron Ozempic demasiado lejos y las impactantes consecuencias que siguieron. No te pierdas cómo el ansia de perfección de Hollywood convirtió una pequeña inyección en su adicción más peligrosa. Lizzo, cuyo nombre real es Melissa Vivian Jefferson, fue aclamada en su día como el rostro de la positividad corporal. Su confianza sin complejos, sus actuaciones electrizantes y sus letras desafiantes la convirtieron en un icono del amor propio. Pero a finales de 2024, los fans comenzaron a notar cambios drásticos. La cantante, que siempre había celebrado sus curvas, parecía visiblemente más delgada, lo que desató intensas especulaciones sobre si había recurrido a Ozempic, la última solución para perder peso de Hollywood. Según se informa, el viaje de Lizzo comenzó a principios de 2024, cuando los médicos le advirtieron sobre los niveles elevados de cortisol, la inflamación y la fatiga relacionados con su agenda de giras. Decidida a estar sana, no más delgada, inicialmente adoptó una alimentación saludable y un entrenamiento de fuerza, pero tras meses de pocos progresos, admitió en el podcast Just Trish, en junio de 2025, que había probado Ozempic y otras inyecciones de GLP-1. Este medicamento, diseñado para el control de la diabetes, suprime el apetito. En cuestión de meses, la transformación de Lizzo era evidente. Según se informa, su grasa corporal se redujo en más de un 16% y sus niveles de energía fluctuaban enormemente. A mediados de 2025, su rostro parecía demacrado y sus curvas características habían desaparecido. Los fans la acusaron de abandonar el movimiento que ella misma había creado, mientras que los expertos en salud advirtieron que la rápida pérdida de peso con Ozempic podía provocar pérdida muscular y desequilibrio hormonal. Lizzo insistió más tarde en que su viaje no tenía que ver con la vanidad, sino con la salud. Pero el público vio otra cosa, una mujer que luchaba contra los mismos estándares que una vez desafió. Y mientras la transformación de Lizzo dividía a sus fans, el viaje de la siguiente estrella mostró lo que sucede cuando la búsqueda del equilibrio se convierte en una dependencia total. Meghan Trainor, la creadora del éxito All About That Bass, cantaba con orgullo sobre amar cada centímetro de su cuerpo. Pero después de dar la bienvenida a su segundo hijo en 2023, confesó sentirse atrapada por el aumento de peso posparto, la ansiedad y la presión de la industria para recuperarse rápidamente. Decidida a recuperar el control, Meghan recurrió a Mounjaro, un fármaco GLP-1 similar a Ozempic, a principios de 2025, junto con su marido, el actor Daryl Sabara. En una entrevista con E! News en marzo de ese año, Meghan reveló que había estado tomando microdosis del medicamento bajo supervisión médica. En combinación con una dieta baja en carbohidratos, sesiones de gimnasio y terapia hormonal, los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. En 6 meses, según se informa, perdió más de 27 kilos, remodelando todo su cuerpo. Los fans apenas la reconocieron en su aparición en el programa Today Show a finales de 2025, donde se la veía visiblemente más delgada, con las mejillas hundidas y la piel más pálida que antes. Pero la rápida transformación tuvo efectos secundarios. Meghan admitió más tarde que sufría náuseas y fatiga crónicas, y los nutricionistas advirtieron que un cambio tan drástico podía afectar a la fertilidad y al metabolismo. Las redes sociales se dividieron en dos. Algunos elogiaron su honestidad, otros la acusaron de normalizar la adicción a las soluciones rápidas de las celebridades. A pesar de las críticas, Meghan defendió su decisión, diciendo que por fin se sentía de nuevo en control de su cuerpo.
Aún así, su historia reveló una verdad inquietante. Incluso las estrellas que predican la autoaceptación pueden ser víctimas de la presión de la perfección. Y aunque la batalla de Meghan fue profundamente personal, la experiencia de la siguiente celebridad con Ozempic se convertiría en algo mucho más público, doloroso y extremo. Tracy Morgan, querido comediante y actor, famoso por 30 Rock y Saturday Night Live, se sumó al debate sobre Ozempic cuando afirmó públicamente que lo estaba utilizando para controlar su peso y su apetito. Su largo historial incluye diabetes tipo 2 y problemas de salud relacionados con ella. Morgan confirmó por primera vez su uso del medicamento en agosto de 2023, durante una aparición en el programa Today, diciendo que la inyección semanal reduce mi apetito a la mitad. Con el tiempo, bromeó en marzo de 2024, diciendo que había aprendido a comer más que Ozempic, dando a entender que había recuperado 40 libras. Aunque más tarde aclaró que se trataba de una broma y que el medicamento me había ido muy bien. Pero detrás de las bromas se esconde una historia con moraleja. Críticos y admiradores se preguntaron si los cambios de peso de Morgan eran señal de dependencia o de uso indebido. La rápida supresión del apetito seguida de un rebote en la alimentación es un riesgo conocido de las terapias con GLP-1 como Ozempic. Su historial médico, con diabetes y estrés metabólico, complica aún más la historia. ¿Buscaba el control o una solución rápida? La historia de Morgan nos obliga a plantearnos una pregunta directa. Cuando el medicamento que se supone que te estabiliza se convierte en un péndulo de extremos, ¿quién tiene realmente el control? Y mientras que el viaje de Morgan revela el lado desordenado del rebote de la locura por Ozempic, el caso de la siguiente celebridad llevaría los límites aún más lejos. Amy Schumer, aclamada comediante y actriz, ha hablado abiertamente sobre su turbulento viaje en lo que respecta a su salud y su imagen corporal. A lo largo de los años, ha luchado contra la endometriosis, los cambios hormonales y las drásticas fluctuaciones de peso. Ya en 2022, Amy probó Ozempic, pero abandonó el intento alegando náuseas debilitantes, debilidad e incapacidad para estar presente con su familia. Más tarde, en marzo de 2025, recurrió a Mounjaro, un fármaco relacionado con el GLP-1, y calificó esa experiencia de realmente estupenda, después de que su intento anterior hubiera sido intolerable. Su transformación ha sido espectacular. Ahora parece mucho más delgada y su rostro está notablemente más demacrado en comparación con las imágenes de 2022. Pero el coste ha sido elevado. Schumer admitió que su anterior uso de Ozempic la dejó debilitada. Ni siquiera podía jugar con su hijo porque se sentía muy mal. Los comentarios médicos advierten que el uso indebido del GLP-1 puede alterar el equilibrio hormonal, reducir la masa muscular y agravar las deficiencias nutricionales. Algunos fans argumentan que su reciente luminosidad se ha conseguido a costa de su salud, no de una mejora. Su trayectoria invita a una reflexión más profunda. Cuando lo adecuado para mí se convierte en demasiado lejos, ¿cómo trazamos la línea entre el bienestar y el extremo? Y por impactante que sea la transformación de Amy, la siguiente en nuestra lista cruza umbrales aún más peligrosos. Sharon Osbourne, la ardiente icono de la televisión y esposa de la leyenda del rock Ozzy Osbourne, ha vivido su vida bajo la mirada del público, al igual que su batalla con el peso. Su trayectoria comenzó en 1999, cuando se sometió a una cirugía de banda gástrica, perdiendo más de 45 kilos en 7 años, antes de retirarse la banda en 2006, debido a complicaciones y a la culpa. Me sentía como una tramposa, confesó, describiendo cómo la cirugía la enfermó físicamente y la hizo emocionalmente inestable. Durante décadas, Sharon alternó entre dietas y regímenes, desde Atkins hasta medicamentos, autodenominándose una adicta a la comida de por vida. A finales de 2022, la ex juez de America's Got Talent recurrió a la nueva moda de Hollywood, Ozempic, un medicamento para la diabetes aprobado por la FDA y reutilizado para la pérdida de peso. Comenzó con las inyecciones en diciembre de 2022 y, en septiembre de 2023, había perdido la asombrosa cifra de 42 libras, pesando menos de 100 libras. Estoy demasiado delgada, admitió a E! News. En mi momento de mayor peso pesaba 230.
Ahora peso menos de 100 y no puedo recuperarlo. Incluso su marido, Ozzy, expresó su preocupación, temiendo que su rápida transformación fuera peligrosa. En 2024, Sharon declaró públicamente que había terminado con la pérdida de peso, admitiendo que Ozempic la había dejado frágil, agotada y con frío constante. Describió la experiencia como demasiado fácil y advirtió a los demás, especialmente a los jóvenes, que no lo usaran sin cuidado. Aunque afirmaba aceptar su cuerpo con 44 kilos, sus mejillas hundidas y su mandíbula afilada contaban una historia diferente. Su transformación plantea una pregunta inquietante. ¿Cuándo la disciplina se convierte en adicción? Y mientras la terrible experiencia de Sharon conmocionaba a sus fans, el viaje de la siguiente celebridad con Ozempic convirtió los riesgos para la salud en algo mucho más alarmante. Macy Gray, la cantante de soul ganadora de un Grammy y autora del éxito atemporal I Try, fue en su día aclamada por su potente voz y su individualidad sin complejos. Pero en 2024, la misma mujer que cantaba sobre la autoaceptación se encontró luchando contra el lado oscuro de la nueva obsesión de Hollywood por la pérdida de peso, Ozempic. Como muchas estrellas que se enfrentan a un implacable escrutinio de su cuerpo, Gray admitió que recurrió al medicamento con la esperanza de una transformación rápida antes de rodar The Surreal Life, Villa of Secrets y prepararse para su gira de verano. Solo quería verme bien ante la cámara, confesó. Pero la decisión pronto se volvió peligrosa. A las pocas semanas de empezar con las inyecciones de Ozempic a principios de 2024, Gray comenzó a sufrir un dolor de estómago incapacitante, estreñimiento severo y dificultad para respirar. En el programa, los espectadores vieron cómo aumentaba su malestar cuando le dijo a sus compañeros de reparto, Kim Zolciak y Johnny Weir, «Me duele el estómago, no puedo ir al baño y he estado despierta toda la noche». Poco después, fue trasladada de urgencia a la sala de emergencias en Colombia tras tener dificultades para respirar y mantenerse erguida, un aterrador colapso que quedó grabado por las cámaras. En agosto, Gray reveló que se arrepentía de haber tomado la medicación, calificándola de una mala decisión tomada por vanidad. Aunque finalmente se recuperó, la pérdida de peso la dejó visiblemente frágil y agotada. Su historia es un inquietante recordatorio de que, en la búsqueda de la perfección del mundo del entretenimiento, incluso las voces más fuertes pueden ser silenciadas por la presión de adelgazar. Y por doloroso que sea el viaje de Macy, espera a ver lo que revela la siguiente transformación. La comediante Christina Pazsitzky, más conocida como Christina P., construyó su carrera haciendo reír a la gente sobre el caos de la vida. Pero en 2025 fue su propio susto de salud lo que se convirtió en un chiste involuntario. Después de luchar con su peso e intentar reiniciar su rutina con Ozempic, la presentadora del podcast Your Mom's House decidió darle otra oportunidad al medicamento favorito de Hollywood, sin saber que estaba a punto de ir demasiado lejos. Su motivación no era inusual. Al igual que muchas estrellas que están bajo una presión constante para lucir delgadas, Christina admitió que había consumido su dosis anterior. Así que cuando su médico le sugirió que empezara con una dosis más alta, no discutió. «De acuerdo, me parece justo, soy un cerdo», bromeó, sin darse cuenta de lo grave que sería su siguiente paso. El plan era tomar solo 10 unidades, pero, insegura con las matemáticas, Christina redujo la dosis a 5. Lo que no sabía, que 5 unidades en realidad significaban 50. En cuestión de horas, la comediante empezó a tener náuseas violentas, no podía comer y apenas podía moverse. «Ni siquiera puedo comer este pan», recuerda. Pensando que era una prueba de que el medicamento estaba funcionando, incluso se jactó de haber perdido 3 libras de la noche a la mañana. Pero cuando una amiga enfermera la visitó, se descubrió la verdad. Christina había tomado suficiente Ozempic como para un hombre de 500 libras. Afortunadamente se recuperó e incluso le encontró el lado divertido a su error. Sin embargo, su historia plantea una pregunta más importante. En un mundo obsesionado con los resultados instantáneos, ¿cuántas estrellas más arriesgarán su salud solo para ajustarse a la imagen de belleza cada vez más reducida de Hollywood? Remy Bader. La creadora de TikTok y modelo curvilínea, conocida por sus compras de ropa realistas y su defensa de la inclusión de tallas, ha compartido abiertamente su turbulento viaje con los medicamentos para bajar de peso.
Con 2,2 millones de seguidores, Bader se ha convertido en una voz a favor de la positividad corporal, pero sus problemas de salud personales revelan una historia más compleja detrás de las pulidas publicaciones en las redes sociales. Su motivación para usar Ozempic se debió a preocupaciones médicas genuinas. Recetado poco después de su aprobación por la FDA porque era prediabética, resistente a la insulina y estaba ganando peso, Bader siguió inicialmente los consejos de su médico, con la esperanza de controlar su salud en lugar de seguir las tendencias. Sin embargo, el medicamento se convirtió rápidamente en un arma de doble filo, ya que suprimía temporalmente su apetito, pero finalmente provocaba ciclos de atracones cuando se suspendía. La transformación de Bader se intensificó al probar múltiples medicamentos, entre ellos Mounjaro, junto con Vyvanse y Wellbutrin, todos los cuales le provocaron efectos secundarios graves, como vómitos y náuseas diarios. En diciembre de 2023, tras 2 años de dificultades y tratamientos fallidos, se sometió a una cirugía de bypass gástrico, SADI-S, un procedimiento que le cambió la vida y cuyo objetivo era recuperar el control sobre su salud y sus hábitos alimenticios. Las consecuencias fueron profundas. Dejar de tomar Ozempic empeoró su trastorno por atracón, lo que obligó a Bader a enfrentarse tanto al dolor físico como a la confusión emocional, a pesar de la eventual pérdida de peso tras la cirugía. Su historia nos desafía a cuestionar el verdadero coste de las soluciones para perder peso rápidamente. Cuando los medicamentos destinados a curar se convierten en una fuente de daño, ¿cómo equilibramos la salud, la autoestima y la seguridad? A continuación, vemos a otra estrella que se enfrenta a las presiones de la pérdida de peso rápida. Chelsea Handler, comediante y presentadora de televisión, nunca ha rehuido hablar con franqueza sobre su vida. Y en 2023 se sinceró sobre su encuentro accidental con la moda de Ozempic en Hollywood. Durante una aparición en enero en el podcast Call Her Daddy, reveló que su médico antienvejecimiento se lo receta a cualquiera, y que ella ni siquiera se había dado cuenta de que le habían recetado el medicamento. La curiosidad de Handler la llevó a probar una inyección después de regresar de unas vacaciones, sin saber la potencia del medicamento ni su uso previsto. La motivación de la comediante no era la obsesión por el peso, sino la experimentación casual. Si alguna vez quieres perder 2 kilos, esto es bueno, le había sugerido su médico, lo que llevó a Handler a probarlo por sí misma. Poco después, experimentó náuseas y supresión del apetito, una señal de advertencia de que no era adecuado para ella. Al darse cuenta de los riesgos potenciales, Handler dejó de usar Ozempic e incluso compartió las dosis sobrantes con sus amigos, bromeando sobre la irresponsabilidad, pero reconociendo el peligro. Aunque su experiencia no dio lugar a una transformación drástica, pone de relieve una cuestión más amplia. La búsqueda de Hollywood de una pérdida de peso sin esfuerzo a menudo elude la necesidad médica. Handler reflexionó: es un milagro, pero es para personas con sobrepeso. No voy a tomar un medicamento para la diabetes. No es adecuado para mí. Su historia cautelar sirve de puente hacia la historia final, en la que el encuentro de la siguiente celebridad con Ozempic fue mucho más allá de la experimentación. Kimberly Carew, profesional de la salud mental y creadora de TikTok, se convirtió en una de las voces más críticas con los peligros de Ozempic tras su impactante crisis de salud. Inicialmente se le recetó el medicamento para ayudarla a controlar su peso, y se sintió atraída por lo que parecía un atajo inofensivo, una solución fácil para perder unos kilos, como tantos otros en Internet. Pero pronto, su cuerpo comenzó a rebelarse. En cuestión de semanas, Kimberly empezó a sufrir náuseas intensas, vómitos y un dolor de estómago incapacitante. Sus médicos desestimaron sus preocupaciones y la animaron a seguir con la medicación, sin saber que estaba desarrollando gastroparesia, una enfermedad rara pero que altera la vida y que provoca una parálisis parcial del estómago. El dolor se volvió insoportable y las comidas sencillas la dejaban doblada de dolor. Al atar cabos, Kimberly se dio cuenta de que el mismo medicamento que prometía control se lo había robado. Decidida a dar a conocer su caso, recurrió a TikTok y compartió su terrible experiencia con todo lujo de detalles. Pero en lugar de empatía, se encontró con incredulidad y odio. Sus vídeos se llenaron de comentarios escépticos hasta que los borró por completo.
Su historia es un inquietante recordatorio de que incluso los medicamentos milagrosos más aclamados pueden tener un coste devastador. A veces, la búsqueda de la perfección deja cicatrices que no se ven. Gracias por vernos. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal para no perderte ningún video nuevo. Nos vemos en el próximo.